Muy complacido de presentarle a nuestro invitado del Poder de la Tarde. Se trata del profesor Melanio Paredes, amigo nuestro, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, un hombre importante tanto en el sector educativo como en el sector político. Bienvenido, profesor. Feliz año 2016. Buenas tardes. Buenas tardes, Melanio. Buenas tardes. Y deseándole oportunidades bien aprovechadas al pueblo dominicano para este año. Profesor, mire, nosotros en los comentarios planteábamos la situación un tanto confusa que se da en el Partido de la Liberación Dominicana, que pretende mantenerse en el poder, pero como que no ha encontrado el camino. Así es, oía los comentarios del amigo Luis, en el sentido de que fueron situaciones que yo vaticiné a principio de año. Desarrollé un ciclo de conferencia y hablaba de que teníamos un gran desafío por delante. El PLD, porque está presente en los poderes públicos, es a quien se le disputa el poder, y porque el PLD es el último reducto de toda esta historia de 50 años de democracia electoral, en la que se celebraban congresos y se elegían sus autoridades, y debíamos dar el buen ejemplo. Siendo el último reducto y dado lo que por todo es conocido, yo entiendo que llegó a su fin la posibilidad de que cada partido se autorregule y dirija sus procesos internos. Tocó fondo. Definitivamente, a partir de ahora, ya no más los partidos políticos podrán ser árbitros de sus propios procesos. Habrá que migrar hacia la Junta Central Electoral como árbitro mediante la aprobación de un código electoral, la ley electoral y una ley de partido, que establezca con claridad que las primarias o elecciones internas de los partidos van a ser arbitradas como se arbitran los procesos nacionales. Yo no sé si usted está de acuerdo, Melanio Paredes, con esta apreciación, pero a mí me da la ligera impresión que al partido de gobierno, el Partido de la Liberación Dominicana, no le interesaba que aprobaran la ley del partido y la ley electoral hasta tanto no llegaran a estos acuerdos que llegaron internamente. No, es que esto viene de lejos. Recuérdate que la ley de partido tiene 15 años. Sí, le celebramos los 15. Y que no solamente es una responsabilidad del PLD, también una responsabilidad de toda la partidocracia. Lo que en su momento tuvieron la mayoría, el Partido Reformista Social Cristiano o el PRD, tampoco lo hicieron. ¿Por qué? Porque las élites partidarias están cimentadas en un sistema de privilegios y han entendido los partidos como un patrimonio. Recuérdense ustedes que los reformistas cambiaban los candidatos camino a la Junta, camino a inscribir los candidatos. Y el PRD, su crisis devino precisamente de la imposibilidad de celebrar convenciones en la fecha programada, de establecer un padrón electoral y de establecer quiénes eran los miembros del Comité Ejecutivo Nacional. Es decir, es en la propia dinámica interna de los partidos donde se ha incubado esta crisis. Y naturalmente, ellos siempre aspiraron a la soberanía de las élites partidarias sobre los procesos, que los comités políticos, comisión política o comité ejecutivo de los partidos designaran de dedo, designaran los candidatos en estos procesos. Solo que la Constitución de la República en el año 2010, y me parece que ahí se podía establecer el problema de que una cosa es el dicho y otra es el hecho, consigna en su artículo 16 que ya los partidos políticos no tienen soberanía sobre sus actos, sino que tienen que regirse por la democracia interna y la transparencia. ¿Y usted cree que realmente los partidos van a aprobar esa ley que hasta cierto modo yo entiendo que ellos lo ven como un cuchillo para su propio pescuezo? Es que es un mandato constitucional. Sí. Y yo lo sostuve y he escrito sobre eso. Había que alinear todo el ordenamiento electoral a la Constitución de la República del 2010. ¿Por qué? Porque esa Constitución manda a elaborar, a formular 3 leyes. La ley orgánica del Tribunal Superior Electoral, que fue la única que se aprobó, porque ellos mismos la trabajaron. La ley electoral, que tiene que ser modificada, la anterior ley electoral, porque lo que hay está en desuso, o sea, no está enfocada. Ahí se habla de la Cámara Contenciosa y la administrativa de la Junta, y la propia ley de partidos. Lógicamente que eso no ha sido posible y se da un plazo para ello. Por eso la crisis. Por eso hoy ningún partido político en la República Dominicana está en capacidad de celebrar unas elecciones internas sin conflicto. Totalmente de acuerdo con usted. Y insisto en que el PLD era el último reducto que quedaba y ya
ha quedado demostrado porque fue evidentemente un fracaso. Unas elecciones, como decía el propio Leonel Fernández en su artículo del 21 de diciembre, deslucidos, que no creó altas expectativas, insípida, estoy hablando del término que utilizó el presidente Fernández. ¿Por qué? Porque el pacto del 28 el pacto del Comité Político del 28 de mayo reservó todas las candidaturas de senadores y diputados, salvo aquella en algunas provincias en que, o por renuncia de los diputados actuales, o porque incrementó la matrícula de diputados, debía haber elección, como fue el caso de la provincia de Santo Domingo. Pero el resto estaban reservados. Y, naturalmente, todas las senadurías. Y por las alianzas y por el mecanismo de que el alcalde bien posicionado, según las encuestas, se reservaba, apenas esas elecciones iban a competir el 50% de los puestos electivos a nivel de alcaldía. Ninguno a nivel congresional, salvo los casos de incremento. Y las regidurías que no estuvieran reservadas por las alianzas. Lo que significa que estamos hablando de un tercio de lo que debió ser un proceso de elección de 4.200 candidatos. Y eso, señores, terminó lamentablemente en los resultados que todos conocemos. Pero excepto el caso de Santo Domingo Norte, que ahí yo no he entendido qué fue lo que pasó, porque no he visto los datos, pero parecería que en San Cristóbal la votación fue ampliada, no fue cerrada, fue amplia. En Santiago la victoria no fue cerrada, fue amplia. Y en Santo Domingo Norte no se sabe. ¿Significa que todo esto debe de cambiar la circunstancia o ganó uno, ganó Abel y ganó Guillén? Las únicas elecciones competidas y que era el deseo de la dirigencia del partido y de todos nosotros, de que cuando menos ahí se había competencia, fuera una competencia sana, una competencia real, una competencia que entusiasmara a la militancia, devino un fracaso también. De los 5 municipios más importantes del país, hay 3 que no hay definición. O sea, había elecciones en Santiago. Sí. Yo estuve supervisando esas elecciones. Hubo un ganador de manera convincente, pero hay impugnación. Y al mismo tiempo un lamentable incidente de un muerto que no lo mató un PLDista. Fue mandado a matar. Pero dicen que el muchacho... el muerto es PLDista. No, pero y él que lo mató también. No. Ahí, evidentemente, y por las informaciones que yo recogí, porque visité la escuela momentos antes del incidente, y posteriormente fui conjuntamente con el enlace de la provincia a dar la información de primera mano al general Cruz Pérez Sánchez, comandante de la región norte, con asiento en Santiago. Los datos es que fue un grupo de forajidos a matar a una persona a ese local, la escuela Enriquillo, en barrio Sirio. ¿Quién lo contrató? Y naturalmente el caso está en manos de la justicia. ¿Quién se dice que lo contrató? El comité político designó abogados, entre ellos Otoniel Bonilla está conjuntamente con la Comisión Electoral investigando porque hay una decisión del comité político, del liderazgo del partido, de que se llegue hasta las últimas consecuencias. Yo espero que la Navidad y el Año Nuevo y los Reyes no le hayan echado agua a ese caso y que efectivamente se llegue a las últimas consecuencias. ¿Hay rumores de quién mandó a pagar eso? Se llegue hasta las últimas consecuencias y que haya sanciones ejemplares. Sí, porque dicen que los políticos se quedan como políticos. Yo espero a que no haya personas, dirigentes del partido directamente involucrados. Ahora, Don Melanio, el partido no se ha blindado. Don Melanio, porque ese no es el único caso de denuncia, de sicariato en las actividades internas del partido. No me ignore la pregunta, se la he hecho 2 veces. Como usted estaba en Santiago supervisando, ¿quién se dice, se rumora, se comenta que mandó ese grupo? Hay un delincuente conocido que fue el autor material. ¿Y el intelectual? Y ese señor está preso. La policía y la Procuraduría General de la República están haciendo las investigaciones del lugar y el PRD es una comisión para investigar. Yo no soy quien para designar ni acusar a nadie. Ahora sí tengo que apostar y abogar porque se llegue hasta las últimas consecuencias. ¿Por qué? Porque no es el único caso. Ya hay antecedente en el partido, el caso del lamentable asesinato del regidor en Vallaguana. Hay un caso de acusación precisamente en Santiago
que tiene que ver con el regidor de Pedrobrán, también en manos de la justicia. Y además de ese caso de Santiago, donde evidentemente fue un típico caso de delincuencia del crimen organizado, Enrique Martínez también en Romana denunció la presencia de sectores, lamentablemente, de ese bajo mundo en las actividades del partido. Y eso es inaceptable. Producido el hecho ya, Melanio Paredes, todo el mundo, y lo describía don Freddy al inicio de su comentario con relación al tema del PLD, de que verdaderamente hay como una especie de catástrofe interna en el Partido de la Liberación Dominicana, y usted lo acaba de confirmar. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿cuáles son las expectativas con relación a lo que va a suceder en esta campaña electoral que, decía don Freddy, ya el 17 de enero comienza con la proclamación del presidente Danilo Medina como candidato presidencial para el año 2016, y además esas candidaturas en los municipios, esas candidaturas, ese tollo que se ha hecho ahora? Estas son unas elecciones inéditas en los últimos 22 años. Las últimas elecciones simultáneas de nivel presidencial, congresual y municipal fueron el año 1994, aquellas elecciones en que hubo el conflicto y se acortó en 2 años el mandato del presidente Balaguer. De Santo Domingo. Al ser simultáneas y en la presencia de nuevos actores, con las comunidades que han aprendido y han conocido el valor de tener autoridades locales, que son las más cercanas, esas elecciones pueden tener una incidencia fundamental, no solamente en la candidatura superior, presidencial y vicepresidencial, sino también en las candidaturas menores, lo que significa que puede haber doble arrastre. Si bien el presidente Medina podrá arrastrar determinados candidatos, hay candidatos locales, si son de buen arraigo, que pudieran estar dando el triunfo al Partido de la Liberación Dominicana. Lo que significa que salir a una campaña electoral sin haber compactado, caso único en la historia del PLD. Nunca antes el PLD había comenzado una campaña electoral ya en el año de las elecciones sin haber tenido resuelto su boleta electoral a todos los niveles. ¿Usted cree que lo resuelven de aquí al 17? No es posible hacerlo, no es posible hacerlo. Y pienso que el anuncio del presidente Medina es justamente un medicamento, es una estrategia para poder subsanar el retraso que ya tiene incapacidad en la comisión. Totalmente. Yo digo, como decía el presidente Bosch, en los países y sociedades organizadas, cuando usted se le entrega una función y usted no es capaz de ejecutarla, usted renuncia. Peligra la candidatura del presidente Danilo Medina. Lamentablemente en el país todavía no hay esa cultura de que cuando usted no cumple con una función asignada, peligra la candidatura del presidente Danilo Medina en estas elecciones del año 2016. Se ha hablado de la conformación de 3 frentes. Uno, que dirigirá el propio Danilo Medina, que es su propio estratega, que nadie piense que va a dirigir la campaña. Danilo dirige su campaña. Otro frente que habrá de dirigir el presidente Fernández, que tiene que ver con las candidaturas congresionales y municipales. Y un tercer frente, que aunque no se ha dicho, pienso que deberá ser el que encabece Miguel Vargas, desde el PRD, con sus tropas, con los partidos aliados. ¿Y la vicepresidenta? Nada. De alguna manera estará integrado en uno de los 2 frentes. No, todavía. ¿Y cuál es el candidato a la vicepresidenta? No hay candidatura vicepresidencial. ¿Todavía? No hay candidatura. ¿Usted ha visto que han escogido un candidato a vicepresidente? No lo han escogido. Me imagino que en el momento que se escogerá, encajará en alguno de esos 3 frentes. Pero me permiten responder la respuesta del día. Yo creo que el Partido de la Liberación Dominicana tiene que hacer el esfuerzo para ganar en primera vuelta. Si no gana en primera vuelta, pudiera haber dificultades con una oposición política que no ha logrado nuclearse alrededor de propuestas, pero que podía batir el oportunismo en una segunda vuelta. De manera que yo entiendo que el presidente Medina y el presidente Fernández tienen una tarea importantísima al conformar esos 2 frentes, y es poder incorporar a las bases del Partido de la Liberación Dominicana en una campaña en la que, por un lado, alienada por la práctica clientelar, está ausente, y en segundo lugar, el desánimo, la no competencia en estas posiciones locales lo ha excluido del proceso. Reinaldo Paredes Pérez. Solo una acción inteligente del presidente Medina,
conjuntamente con política de Estado, que sea capaz de encantar y de encantar a las poblaciones que visite, y una firme participación del presidente Fernández, integrando a las demás instancias del partido y movilizándola, puede garantizar el triunfo. Mira, No hay, a mi modo de ver, nada asegurado. Esos niveles de popularidad de Danilo, de un 70, un 60, estratosférico, no son reales hoy día. Y por consiguiente tenemos que hacer un esfuerzo por ganar las elecciones con trabajo, con incorporación de todo el partido y tomando en cuenta que hay una serie de expectativas insatisfechas a nivel de la población dominicana y a nivel de las filas del Partido Liberación Dominicana. ¿Usted considera lo que dicen algunos sectores de que tanto fuera del PLD como dentro del PLD, de que el mismo PLD sería que estaría saboteando la candidatura del presidente Medina o algunos sectores dentro del PLD? Aprovecho esa pregunta para decir que Reinaldo Pared Pérez fue uno de los que hizo la denuncia. Exacto. Para mí es una denuncia irresponsable. ¿Cómo? Yo entiendo que... Pero ese es el secretario general del partido. Yo entiendo, alido y irresponsable. yo entiendo que lo que estamos cosechando hoy fue lo sembrado. Yo advertí desde enero de este Aquí lo año, dijo usted, aquí yo lo dijo usted. advertía que teníamos que garantizar un proceso de elección porque estábamos en una situación inédita, 4.200 puestos electivos. Denuncié que los organismos del partido no se reúnen y que solo nos hemos convertido en una maquinaria electoral. Entonces, lo que estamos viendo hoy es aspiraciones irracionales. Eso de que si yo no gano, impugno, con razón o sin razón, es el resultado de aquellos polvos. ¿Y por qué usted dice que es Aquellos irresponsable polvos Reinaldo Pared trajeron Pérez? estos lodos. Porque Reinaldo Pared, mi compañero y amigo, es el secretario general del partido. Y debía ser el la primera persona preocupada de que las estructuras del partido funcionaran. No es posible que el PLD de hoy responda a unas expectativas de movilizar por conciencia, por búsqueda de reivindicaciones a toda una militancia, cuando hace 15 años que no se reestructuran los organismos del partido. Los presidentes municipales, los presidentes de intermedios, los presidentes provinciales son los mismos de hace 15 años. Hay estructuras de comité intermedio que se han multiplicado y sin embargo no ha habido la apertura para que puedan darse de cabida a los nuevos liderazgos y el partido pueda funcionar como tal. Entonces, lo que estamos viendo hoy es el resultado de la inacción de una dirigencia que se solazó mucho en los triunfos electorales, pero que hoy son incapaces de organizar unas elecciones internas para escoger candidatos. Profesor, quisiera su juicio en torno a unas declaraciones del ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, donde decía que Danilo gana con Leonel y sin Leonel. Eso es un disparate. La única posibilidad de que el partido gane es unido y no una unidad cosmética. Yo creo que hasta ahora el pacto del 28 de mayo ha garantizado una unidad cosmética que solo podrá garantizarse en términos reales cuando los caballos del PLD salgan a la calle y las estructuras del partido sean incorporadas. Por ahí anda una gorra que dice Leonelita con Abinader. No, eso es promoción de la oposición tratando de pescar en río revuelto. O sea, usted está como despachando esa pregunta muy rápido. Está saliendo muy rápido de usted, don Freddy. Como que quiere salir de eso. Sí, porque yo creo que ahora comenzar a buscar enemigos adentro, comenzar a culpar de que hay sectores interesados en que no ganemos las elecciones, es pretenderse ignorar lo que anteriormente, o sea, hay quien ha excluido, hay quien ha dejado fuera. Entonces lo importante es poder atraer, poder incorporar para que todos marchemos unidos. Entonces, no es de señalar que hay sectores que no quieren ganar si esos sectores fueron empujados o excluidos. Usted es de Jaina, ¿verdad? Es del sur. Y del país. Bien. ¿Quién ganó en San Cristóbal la alcaldía? En San Cristóbal hubo unas elecciones que, a diferencia de lo que ustedes dicen, fue cerrada. Sí. Pues retiro lo dicho. Nelson Guillén es un gran compañero. Yo, de alguna manera, contribuí a obtener la diputación que hoy él ostenta y él lo ha reconocido públicamente. No he tenido esas relaciones con José Montaz.
aunque tengo buenas relaciones con algunos de sus hermanos, pero con él no he tenido ese contacto directo y cercano en la provincia, pero es un compañero de toda la vida. Es presidente del partido desde el año 2000, tiene 15 años siendo presidente del partido en San Cristóbal. Y yo entiendo que lo importante en San Cristóbal era un proceso que diera el traste con una elección donde había competencia. Por eso he dicho, Santiago, La Vega, San Cristóbal, San Francisco de Macorís y Santo Domingo Norte, los 5 municipios más importantes, del país después de Santo Domingo Este, y en 3 de ellos no hay definiciones. Entonces, eso evidencia que no hemos sido exitosos en este proceso. Pero la pregunta y que yo último ayuntamiento como el de Santo Domingo Este, uno de los más grandes del país y que nos reservamos, hoy hay un problema, porque el partido tampoco tiene reglas claras para darle salida a una situación como la desaparición violenta yo lo único que le he preguntado, del titular. Ni hay tiempo para primaria. Pero dígame lo que yo le he quién usted preguntado, cree que va a hacer? no, un momentico, porque a mí no me ha respondido nada. Un momentito. ¿Quién ganó en San Cristóbal? Nelson Guillén tiene, conforme el boletín número 3, 1.300 votos de ventaja sobre José Montaz. Ahora bien, ¿usted quiere quedar en San Cristóbal? 1.300 votos. 1.300 votos. Eso es demasiado, eso es muchísimo. Ahora bien, Hay 6 distritos. el distrito municipal de Atodamas, que tiene 5.000 electores y que yo lo conozco muy bien porque estoy apoyando a uno de los candidatos a directores en ese distrito municipal, no se pudo celebrar elecciones porque la Comisión Electoral fue incapaz de organizar un proceso en que las valijas, las boletas llegaran a tiempo y llegaran a todas las mesas electorales. Y de 5 mesas solo se votó en 2 mesas pequeñas, en 2 comunidades, Los Montones y Odesa, y en Atodama, el núcleo, la sede del distrito municipal, se comenzó a votar. Cuando los que competían entendieron que se excluían las mesas donde ellos tenían mayor potencialidad, sabotearon el proceso y quemaron las boletas en esa urna. Ahí hay que repetir las elecciones. Es un lío. Otro acto de indisciplina. Por eso no podemos decir que todo transcurrió bien en San Cristóbal. Otro acto de indisciplina. Y yo entiendo que sea cual sea el ganador, esas elecciones tienen que ser repetidas. Cuando la elección de Atodama, del distrito municipal completo, se dé, son 5 mesas electorales con unos 5.000 electores. Supongamos que voten 3.000 no hay tiempo o para que voten repetir 2.500, tiene que hacerse, porque hay que elegir un director Melanio. municipal. Y el comité político no puede hacer así con el Cuando dedo. se repitan esas elecciones, los votos de Atodama se le suman a los candidatos del municipio principal San Cristóbal. En ese momento, Nelson Guillén podrá mantener su ventaja o José Montaz podrá remontar la desventaja. Pero esa es la democracia. Melanio. Esa es la democracia. Así tiene que ser. Melanio. No que ahora la Comisión Electoral se destape mandando Santo Domingo Norte, La Vega, San Cristóbal a que lo resuelva el comité político. Ese no fue el Así PLD va que a yo me ser, así desarrollé. va a ser. Y esa no es la democracia bien entendida en los países civilizados. Melanio, ¿se PRDizó el Partido de la Liberación Dominicana? Yo he venido El PLD advirtiéndolo viene hace de ahí. tiempo. Espérate, ¿cómo es? Yo he venido advirtiéndolo hace mucho tiempo, como decía Luisín. Y yo creo que el valor de mi intervención, porque sí tengo que decir, soy de lo que no me rindo, es que yo entiendo que tenemos todavía una última oportunidad. Si queremos ganar las elecciones, hay que compactar al partido. Ya no soy yo, es el propio Leonel Fernández que dice que tenemos que reencontrarnos con nuestras raíces, tenemos que volver al partido orgánico, en que no decide el individuo, decide el grupo de compañeros reunidos, discutiendo democráticamente y aceptando lo que apruebe la mayoría. Cuando usted dijo hace un ratito, tenemos que ganar en primera vuelta, ¿es que usted cree que si van a segunda vuelta pierden? Bueno, aquí hay una oposición que ha sido incapaz de articularse alrededor de propuestas, pero aquí hay unas ansias de poder de muchos sectores que ven a un PLD eterno, que va para un cuarto triunfo consecutivo. Y yo creo que se van a unir los ángeles y los demonios contra el PLD en una segunda vuelta, para evitarnos que el Estado salga a imponer unas elecciones, que es el temor que yo tengo. Es bueno que ganemos en buena lid en primera vuelta y no tengamos que salir a la calle a enfrentar a toda una oposición unificada, ya no alrededor de propuestas, sino del interés de sacarnos de poder. Profesor, muchísimas gracias. Mire, se nos quedó el tema de la educación por falta de tiempo, pero prometemos, y usted tiene que prometer también, volver muy pronto. Yo soy parte
aunque el señor aquí me ha dejado. Aporreado. Sí, pero yo soy parte de este Así panel es. aquí. Gracias, profesor. Señor, ha sido la participación del profesor Melanio Paredes, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, amigo nuestro, un profesor de siempre. Nos quedó el tema de la educación para un próximo programa.